El tercer episodio que vamos a considerar hoy día en esta historia de Magallanes y Antártica es el tercer gobierno de la colonia que tenemos, que será eh, establecido por un prusiano, de origen prusiano, el anterior alemán, ¿ah? En este caso es Bernardo Filippi. ¿Ah? Bernardo Filippi, él va a ser una persona vinculada al ejército. Es teniente coronel y en definitiva va a tener una impronta en la investigación, junto con su hermano Rodolfo Filippi, el que va a desarrollar todo el tema de las ciencias naturales allá en Santiago de Chile, y su hermano entonces va a empezar a gobernar acá, Bernardo Filippi. Un hombre que apoyó fuertemente la colonización de los alemanes en todo el sur, estamos hablando del siglo XIX. Y eso se hizo realidad en Osorno, en Puerto Montt, en Puerto Varas, Frutillar, Yanquihue. Uno va a esos lugares y tiene mucha impronta alemana, incluso hay descendientes. Ha habido polémica también por eso, pero vamos a establecer los hechos. Entonces, primeramente, la apoyador de la colonia alemana que había por lo menos en esta parte sur. Y él, Bernardo Filippi, tenía la intención de establecer también en esta colonia reciente chilena que haya más colonos alemanes. ¿Ah? Van a llegar algunos, pero en definitiva no va a tener el mismo impacto acá en Magallanes, en Punta Arenas, que es una nación reciente, o las otras ciudades que van a construirse después en el siglo XX, eh, sino más bien va a ser cosas puntuales, va a tener una influencia alemana, pero no tanto como pasa en Osorno, como pasa también en toda esa zona de Yanquihue, donde pasa también la zona actualmente lechera. ¿Ah? No, no había tanta esta situación por parte de los alemanes. Por lo tanto, la primera impronta de este gobernador, Bernardo Filippi, es apoyar a todos los prusianos que vinieran a esta zona o Antártica. ¿Ah? De alguna manera un apoyo a esta construcción. Recordemos que el Estado alemán nace en 1871, en el siglo XIX, como Estado moderno. Antes era el tema el Imperio Prusiano. ¿Ah? El imperio de los prusianos, ¿ah? Que van a establecerse en el mundo. ¿Ah? Siempre Alemania pretendió ser imperio mundial. Ha fracasado las tres veces que lo ha intentado. ¿Ah? En un momento, sí, yo diría el primer imperio tuvo fuerza, pero la verdad el segundo y el tercero no propiamente tal el imperio alemán. Le ha ganado por sobremanera, fue primeramente el imperio español, el imperio también inglés, para qué decir, sobrepasó incluso después el imperio español, y el imperio estadounidense, que es el que está manejando hasta los días de hoy este mundo. ¿Ya? El hermano de Bernardo Filippi fue Rodolfo Filippi, también de origen prusiano, familiar, pero él se dedicó a las ciencias, era de profesión médico, por lo tanto la primera ciencia que le interesó es la ciencia médica de la salud. ¿Ya? Aquí apoyó, obviamente, todas las investigaciones de la biología, entonces tiene una importancia tremenda este personaje que es de la historia, Rodolfo Filippi, junto con su hermano que, insisto, estaba acá en Magallanes. Seguían llegando presos, seguían llegando relegados, seguía siendo colonia penal, por lo tanto, en tema de sanción, llegar a esta parte del mundo era un castigo, no era un premio, y por lo tanto seguía estableciendo. Bernardo Lefi tenía que lidiar con eso, más presos políticos que estaban en contra del gobierno central, presos militares que tenían alguna sublevación, lo enviaron a esta tierra, presos comunes que habían cometido algún tipo de delito, robo, homicidio, cualquier delito común que Santiago dijera, mira, ¿sabes qué? Te lo vamos a mandar no acá a la cárcel de Santiago, que está recién construyéndose un sistema carcelario allá en Santiago, sino más bien, o la región, en Concepción pasa lo mismo, hacia el sur, lo más austral posible para que se le castigara y ahí viviera con lo que podía, en temperaturas bastante bajas, recuerdo eso con el tema de la nieve. Bueno, Rodolfo Philip, el hermano, se quedó en Santiago, empezó a investigar,
como médico, pero le gustó no solamente la biología, sino que en ese momento era una idea de estudio muy renacentista, había que hacer de todo, de todas las ciencias. ¿Qué investigó? Investigó entomología, es decir, el estudio de los insectos, paleontología, todo lo que es también los fósiles, se iba investigando. Investigó la zoología, tanto de los seres invertebrados como vertebrados, saber sobre la fauna, sobre los animales, se investigaba plenamente, se sabía, había un sistema de investigación, todo esto traído de la idea de Europa, de Prusia, ¿ah? De los antecesores de los alemanes. ¿Ah? Entonces empezaron a investigar profundamente antropología, paleontología, botánica, y empezaron a aprender no solamente desde Santiago o la ciudad que está alrededor de Santiago, no, también el sur. ¿Ah? Los mismos alemanes le empezaron a ayudar también a Rodolfo Filippi y el gobierno también de la época empezó también a tener ciertas investigaciones de animales, de fauna, de flora, de seres vivos, de personas originarias, etcétera, empezaron a investigar, a tal punto que se crea allá en Santiago el Museo de Historia Natural, ¿m? Con sus distintas facetas de investigación, de estudio. Como mencioné, todas estas ramas para poder investigar profundamente todo el área de las ciencias naturales. ¿Ah? Por lo tanto, hubo una profundización, tuvo el apoyo del gobierno, en ese momento estaba gobernando Manuel Bulnes Prieto, y recordar que se apoyó. En este caso, Philip también está apoyado también por el ejército, lo apoyaron, y de alguna manera siguió este desarrollo de investigación. También, obviamente, Bernardo apoyó a su hermano en investigaciones, ciertos artefactos que encontraba acá en la región, lo llevaba también lo enviaba para poder investigar en el actual Museo de Historia Natural, que queda esto en el Parque Quinta Normal. El que vaya a Santiago de regiones, o el que vive allá en Santiago, vaya a este hermoso Parque Quinta Normal, que queda en la comuna del mismo nombre, Quinta Normal. Uno puede, si los que están en regiones, van allá al metro, tomen en la línea 5 del metro, que va a Quinta Normal, estación Quinta Normal, más fácil, no puede echarle agua, y en Santiago de Chile. ¿Ya? Entonces, ir a Santiago, de Santiago tomar el metro, a Metrotren, que recorre Santiago, la línea 5, uno se baja en estación Quinta Normal y ahí descubre este Museo Nacional de Historia Natural. ¿Quién fue uno de los autores? Rodolfo Filippi. ¿Ah? ¿Quién fue lo apoyó? Bernardo Filippi. Y otros más, estoy nombrando los principales, en este caso la vinculación que había también con el gobernador Bernardo Filippi. Bernardo Filippi entonces nació en 1811 allá en Prusia, anterior a Alemania, se formó allá y el gobierno chileno, como estaba con el tema de la colonización alemana, empezó a traer también prusianos, ¿ya? Había un alto concepto también del prusiano, como lo día también hoy día con los alemanes. ¿Ah? Recordé que muchos inventos, artefactos, inventos, tecnología, maquinaria, está creada de fabricación alemana. Entonces no nos sorprenda eso también. Y por lo tanto estaba recién formándose el Estado moderno de Alemania, allá en 1871, van a faltar todavía unos años, estamos en el año 1852, donde se nombra, en este caso, a Bernardo Filippi. ¿Ah? Se le nombra él como gobernador de Magallanes, en reemplazo del fallecido trágicamente como mártir Benjamín Muñoz Camero. ¿Ah? Entonces, Bernardo Filippi llega acá a la zona, llega a Magallanes, llega a Punta Arenas, ya el Palacio de Gobernación existe, por lo tanto tiene que llegar acá, él llegó con lo mínimo para poder instalarse, se instaló, siguió con el tema gubernamental, las decisiones, había secretarios, había también gente, y en este caso, como viene el de Santiago, no es primera vez que pasa eso, viene recomendado obviamente principalmente por su hermano, Rodolfo Filippi,
que está dedicado a la ciencia, está dedicado a la investigación, el tema académico. El Museo de Historia Nacional hoy día es un museo, pero en ese momento era una entidad muy importante a nivel de Santiago, todo lo que tiene que ver con la investigación. Bernardo Filippi y Rodolfo, principalmente Filippi y su hermano, eran autoridades en el área de la ciencia, lo escuchaban. ¿Ah? Es como hoy día un académico de la universidad prestigiosa que tenga postítulos para poder desarrollar un tema de ciencia. Bueno, él hacía esto para poder investigar. Y por lo tanto empezó a gobernar acá en Magallanes. Pasó lo que están en contra también de el gobierno. Recordemos que hubo una rebelión en el gobierno anterior. Felipe estaba ya acá en Magallanes, vio lo que le pasó también a Benjamín Muñoz Gamero. Murió un joven a los 32 años. Bueno, ¿qué pasaba con él? Aquí iba a pasar con él. Se iba acá de Magallanes. Bueno, la verdad es que también va a fallecer en forma trágica Bernardo Filippi. También lo van a asesinar. Y trágica porque podría haberse evitado. Él falleció a los 42, al 41 años. 41 años lo asesinaron. ¿Quién lo asesinó? ¿El bando del ejército? No. Cambiaso estaba muerto. Y estaba retirado acá y por lo tanto ya Cambiaso no era tema. ¿Quién entonces asesinó? Bueno, facciones de lo que apoyaban también al mundo de Cambiaso y al gobierno que estaba en contra, los Auniken, gente vinculada al grupo de los Auniken o tehuelches, indígenas de acá de la zona. ¿Qué hicieron? Lo mataron a Bernardo Filippi. Por lo tanto, siempre se piensa que hay abuso o asesinatos de personas nacionales o europeas que en contra de los indígenas, ¿no? También ellos tienen a su haber varios personajes que han asesinado y los asesinados a sacrafía. Por lo tanto, Fernando Filippi, su sangre todavía está reclamando acá en Magallanes. Aquí está. ¿Ya? Después han pasado va más de un siglo. Estamos hablando acerca de Bernardo Filippi. Lo asesinan y por lo tanto no queda encéfalo nuevamente el gobierno. ¿A quién vamos a nombrar? Bueno, el gobierno en ese aspecto no va a quedar atrás, va a nombrar otro de los suyos, pero Bernardo Filippi muere. Le avisan a su hermano Rodolfo y las pocas cosas que tenía Bernardo Filippi ahora tiene Rodolfo Filippi, su hermano. Rodolfo Filippi sigue apoyando la colonización alemana, pero ya no va a quedar este proyecto más o menos hasta lo que es hoy día actualmente la región de los lagos, hasta ahí nomás, porque Magallanes se va a convertir en algo peligroso. Ya dos gobernadores, dos autoridades que han pasado a la historia en este momento, pero fallecieron en forma trágica, es como que para que el tercero lo piense. Bueno, pero en definitiva, Bernardo Filippi fallece, no hay tanto situación, se veía venir, insisto, una persona también joven, 41 años, y su hermano sigue con las actividades, insisto, de investigación, académicas, en la investigación para poder construir ese gran centro de investigación como era, y es lo actualmente, el actual Museo Nacional de Historia Natural. Entonces, siguió el tema de la historia natural. Otras personas en Santiago lo apoyaron también a Rodolfo Filippi. Siempre eran, sí, descendientes de europeos. Ahí no se incorporaba nada. También al mundo criollo, gente también chilenos. No, menos indígenas, menos. O personas afrodescendientes, menos también, que había también en Santiago. Por lo tanto, siguió liderando el tema Rodolfo Felipe hasta que falleció. Pero, en definitiva, construyó. Volvamos entonces a lo que pasó en Magallanes. En Magallanes, entonces, continuó esta situación de gobierno a nivel nacional,
Chile establecer la república, pero por este acto de los Auniken, el gobierno quedó con la bala pasada. Y por lo tanto empezó también una mala fama acerca de los Auniken. Habían matado a la autoridad representando la nación chilena, independientemente de su origen prusiano. Era una autoridad chilena. Y más encima, los Aoniken en su momento dado apoyaron también a Cambiaso. Entonces, ya dos revueltas, dos situaciones de revolución, dos situaciones de insurrección, a esto hay que pararlo. Por lo tanto, se mandó también a pedir que se controlara también el mundo Aoniken por esta mala idea, y el que no le gustaba se le corría bala. Por lo tanto, el mundo Aoniken también empieza a tener bajas en esta región. El mundo Aoniken también empieza a caer. Algunos tuvieron contacto, fueron mucho más en ese aspecto estrategas, como fue Cacique Mulato. Cacique Mulato, copiando también a su padre y a sus hermanos, como eh, Papión y otros más que estaban junto a él, eh, hizo una estrategia para poder establecer ciertas alianzas. Se reunieron, se tomaron fotografías, tuvieron reuniones para firmar, en este caso, la pipa de la paz y no tener ninguna situación. Por lo tanto, Cacique Mulato dijo sí, no hay problema, yo estaba en mi familia. Se instaló en lo que es actualmente la comuna Laguna Blanca, ahí estableció más o menos su centro, sin perjuicio seguir moviéndose entre Argentina y Chile, porque todo esto son los Aunique, un pueblo nómade, va mutando y no reconoce ningún tipo de soberanía nacional. Por lo tanto, ese fue el acuerdo. Se le perdonó la vida también a él y a su familia, y en este caso Cacique Mulato empezó también a su patrimonio aumentar. Le llegó más caballos, le llegó más vacunos, le llegó más alimento, le llegó más esposa, porque también no tenían un concepto de monogamia cristiano, sino también una poligamia. Por lo tanto, había que también atender a las cariñosas, había que atender también a las amorosas, a todo lo que en definitiva él tenía que tener, porque era un cacique. Y por lo tanto, ahí había más mujeres poder sirviéndole a Cacique Mulato. Lo dejaron tranquilo, ni un problema. Mientras se respetaba un poco la autoridad, se reconocía, se podía hacer comercio, sí, ni un problema. Eso no habría ningún tipo de dificultad. Así que Cacique Mulato siguió existiendo bien, y junto a su familia, que estaba radicada más bien en Argentina. Pero sin perjuicio también su familia, también que eran otros caciques, también venían al estrecho Magallanes, a Punta Arenas. Esto era muy importante, el estrecho Magallanes, vuelvo a decir, porque aquí pasaban todas las embarcaciones, no había otra salida, que fue creada eso después en el siglo XX. Pero en el siglo XIX todos los barcos venían por el estrecho Magallanes si querían conocer esta parte de América del Sur. Todo el tema de América del Sur y Antártica, que es otro continente, tenían que venir por parte del estrecho Magallanes. Por lo tanto, había comercio, ¿no? Y si había comercio, había alimentación. Y si había alimentación, de alguna manera podían seguir viviendo, podían seguir ocupando, podían seguir reproduciéndose, podían seguir extendiendo también el linaje, que era importante también para ellos. Aspecto que lamentablemente, incluso en Chile ha variado eso ya. Y al tener hijos no es hoy día tema. Lamentablemente tenemos en la actualidad, una crítica que hago también, una natalidad más baja del mundo. Entonces, para ellos no, para ellos era la familia, el territorio, la ocupación, los bienes, los animales, el caballo, principalmente pues tomado, fue importante también para ellos. Bueno, sobrevivieron, pero otros que no se organizaron, que no hicieron la alianza también con la autoridad, quedaron en camino y ni siquiera se sabe los nombres de ellos. Y los auniquén, sabemos, se extinguieron como pueblo acá, por lo menos en la región de Magallanes y Antártica. Así que el recuerdo.
Hoy día podemos ver un Heineken en un monumento, que es el monumento a Hernando Magallanes, Fernando Magallanes, ahí en la Plaza de Armas de Punta Arenas, donde hay un Heineken, ¿ah? Que está con su flecha, su arco extendido, esperando que a ver qué pasa, ¿ah? Y en definitiva está ahí, ¿ah? Una imagen de este antepasado Heineken. Bueno, ¿qué pasa ahora con Bernardo Felipe? La verdad no pasa mucho más allá, no deja descendencia acá, y pasa a ser el olvido, y todas las honores, reconocimientos recaen en su hermano Rodolfo Felipe. Yo creo que si alguien le pregunta a alguien de Santiago de Chile, algún santiaguino, si conoce a Rodolfo Felipe, le va a decir, no tengo idea. ¿Será Rodolfo Felipe? No, es el hermano. Y es el hermano que construyó ahí en el museo, actual Museo Nacional de Historia Natural. Así que terminó esta gobernación en otra tragedia. Estamos en 1852. Así que así vemos lo que está pasando en Magallanes Antártico. Violencia, muerte, la economía no va mejorando también, porque las cosas están en forma inestable a nivel político, a nivel económico. Siguen pasando los barcos, siguen llegando los detenidos, los condenados, los presos. No la mejor calidad de ciudadanos realmente en la República de Chile. ¿Ah? Era lo que votó la ONU nomás. Era lo peorcito que llegó para acá. Pero bueno, eso es lo que se está construyendo en el siglo XIX, la colonia penal. El castigo de enviarte a Magallanes Antártico. Esto le va a pasar mucho también a gente que va a venir al siglo XX, ¿eh? Pero va a llegar, que no nacieron acá, no nacieron quizás en Magallanes. Así que sigue la colonia penal, sigue el control, siguen llegando también militares, pero ya este científico, este militar de poco rango, falleció, Bernardo Filippi. Un prusiano, van a llegar posteriormente alemanes acá en la región, sí, como colonia, va a haber una colonia fuerte a nivel alemana, cuestionada también. Muchos de ellos van a estar vinculados a los nazis en el siglo XX y a los nazis, ¿ah? Uno con S con Z, que también nacionalsocialismo a nivel de chileno. Hay una versión nazi chilena, una cosa anecdótica de Chile. Chile en ese aspecto tiene muchas cosas anecdóticas, muchas cosas que son sorpresivas. Uno dice, ¿qué pasa? Pero también vinculados los nazis al nacionalsocialismo, también hay alemanes acá que van a empezar a apoyar fuertemente. Y muchos huyeron, llegaron hasta el Metazón, no solamente a Argentina, sino también a Chile. Y principalmente acá en la zona. Pero eso para el siglo XX. Nos quedamos entonces para el siglo XIX. Entonces en el siglo XIX sigo gobernando autoridad, ya estamos en 1852. Insisto, un gobernador menos, van a venir más, algunos se van a quedar más tiempo, este por lo menos duró menos de un año, el anterior también, Benjamín Muñoz Maquera, un año, y por lo tanto no se puede construir mucho si la autoridad nacional a la cabeza se elimina, queda encéfalo, tiene que haber una autoridad. Bueno, nuevamente se recurre a Santiago para que nombre autoridad. Busquen a alguien para poder elegir y sea asignado y viva acá en el territorio de Magallanes. Normalmente siguen en barco todo. Obviamente a nivel terrestre es muy complicado, muchas distancias. Avión no existía todavía, nada de avión. Por lo tanto, la única manera de llegar a esta zona era por barco. Y si es por barco, obviamente los almirantes, los contraalmirantes, los capitanes de fragata van a tener bastante importancia en esta zona marítima, en esta zona trioceánica, Océano Pacífico, Atlántico y Austral o Antártico. Por lo tanto, van a empezar a pensar ellos en marino de alto rango. ¿Quién se ofrece para ir para allá? Se le va a dar palacio, se le va a dar comida. Es poca población todavía, es muy poca población.
Por lo tanto, habiendo poca población y personas, es fácil controlar. Y si no le gusta, bueno, la pena de muerte todavía está, así que es una alternativa, o lo sacas del territorio. ¿Mm? La autoridad tiene que siempre saltar por el banco. Así que eso es lo que está pasando en Magallanes, Antártico. Magallanes entonces sigue el rumbo en este siglo XIX, y esta autoridad de alguna manera va marcando quizás una pequeña anécdota de colocar a alguien vinculado al mundo científico, al mundo natural, de la historia natural, pero en Santiago resultó con Rodolfo Filippi, acá no resultó con Bernardo. El gobernador Filippi murió, ya no existe, a sus 41 años dejó de existir, y por lo tanto la colonización alemana que se pretendía por parte del gobierno tampoco se concretó, se frustró. No llegaron muchos alemanes para poder establecer una colonia, como pasó en el sur de Chile, nuestro sur Chile, la región de los lagos, actual región de los lagos. Así que, bueno, tendrá nuevamente que organizarse las autoridades, colocar a alguien de los suyos, de su familia, de sus amigos, como pasa todavía hasta el actual siglo XXI con la autoridad. Así que no va a faltar candidato, va a venir otro. Vamos a ver cómo le pasa, qué le pasa a ellos. En otro episodio voy a contar qué pasa con el siguiente gobernador de Magallanes, con la autoridad y con también la gente que lo apoya o lo desprecia, con el oficialismo o con la oposición. Así que veamos lo que pasa ahí en el siglo XIX, siglo que no solamente se está formando Magallanes como región, sino también Chile. Chile también se está formando. Recordemos que Chile oficialmente nació en 1818. Por lo tanto, recién se separó ahí de España. Pero entre O'Higgins y los Carrera sigue la pelea. Un día gana O'Higgins, otro día gana Carrera. Siglo XIX va a ser así. Siglo XX cambian de personaje. Anticipo, siglo XX, Alessandri contra Ibáñez. Los dos van a pelear. Siglo XXI, Bachelet, Piñera. Ahí están los dos. Así que, bueno, vamos a seguir comentando un poquito acerca de esta situación política, administrativa que está pasando en la región. Pero el siglo XIX es un siglo que va a marcar la creación, el origen de esta zona. Anteriormente eran temas aislados, puntuales. No, el siglo XIX van consolidando. Ya Punta Arenas está creciendo un poquito más. Le ayudar un poco la emigración, la migración, pero ya no de Alemania. No, ya no fue a Alemania. Vamos a pensar en otros países. Entonces el gobierno central va a pensar mirando más allá. Y hay un país que se parece mucho a esta geografía. Primero pensar en los países nórdicos, con nieve, frío, aislamiento, escasez, problemas hay que resolver. Vamos a pensar quizás en Dinamarca, vamos a pasar también en Croacia, vamos a pensar en esos países. ¿Cómo nos va con alguna autoridad de esa nacionalidad? De ese porte, de esa situación de ahí que tenían por ejemplo, los daneses. ¿Cómo no iría con ellos? Vamos a ver. Los noruegos, que también llegan a la zona. Nos vemos en un próximo episodio. Veamos qué pasa con el próximo gobernador en el próximo episodio. ¿Irá bien o mal? Usted vea el próximo capítulo y ahí va a saber. Suscríbase, anótese, más visualizar. YouTube va a visualizar más que si usted se suscribe. Haga sus comentarios, o sus opiniones, su crítica, para poder aprender más acerca de la historia regional de Magallanes, no tanto regional, pero en definitiva Magallanes y Antártica. Es una historia fascinante, una historia difícil de vivir por el clima, un clima extremo, vientos fuertes, lluvia, nieve, fríos intensos.
aislamiento, y estamos hablando del siglo XIX. Algo ha cambiado, pero en muchas cosas seguimos igual. Nos vemos en el próximo capítulo.